Bueno, a ver, esto... Aquí ha habido mucha evolución. Pero bueno, Nerea, ¿cómo empiezas tú contando? Aquí ha habido mucho... Sí, bueno, las encuestas al profesorado, porque empezamos a hacerlas al profesorado, sí las hicieron hace ya bastantes años, igual, pues unos 7, 8, 9 años igual, o más igual. Sí, yo creo que 10 años, porque cuando entré yo como profesor ya me hicieron lo que es la encuesta que llamaban de satisfacción. Ya, pero ¿qué era? O sea, nada, era una nota, ¿no? Sí, ponía una nota al final, un número, ¿no? Y luego tampoco tenía entrevistas con nadie ni nada, te digo que era rellenar una encuesta y ya está. Sí, empezamos así, es verdad que empezamos con unos ítems así un poco que nos podían dar una idea de algo. Luego cogimos una rueda que al final iba un poco rápida y dijimos, a ver, espera, vamos a ver, hay que parar aquí un poco porque esto a dónde nos lleva, o sea, ¿qué es lo que queremos? Saber una nota de que ha sacado la dirección o que ha sacado la jefa de estudios, al final eso pues tampoco no... Sí, yo creo que de un primer momento, que era una encuesta de satisfacción pura y dura, una reunión con la dirección, únicamente con la dirección, sí que vimos un momento que teníamos que parar y decir, hay que dar una vuelta a esto, porque necesitamos parar, hacer una reflexión sobre pues, para qué, cómo has estado trabajando, tú como persona, y claro, pues decidimos dar ahí otro paso, que no sé si te acuerdas ya cuando fuimos a las sesiones de formación de acompañamiento, coaching, hace 6 o 7 años empezamos con eso, y diseñamos pues una herramienta un poco casera. También cuando fuimos a Valencia, cuando estuvimos en Cataluña, pues vimos también algunas opciones. Con Trilema, entonces, pues bueno, diseñamos nuestro primer portfolio casero. Ahí vimos que tenía posibilidades, que ahí sí que teníamos muchas cosas, o sea, que la organización podía sacar muchos datos de ahí y que encima iban a ser buenos para dirigir la organización, ¿no? Hacia dónde íbamos, sabiendo un poco ya lo que teníamos. Y luego, sobre todo, que la gente pudiese aportar esos momentos, las entrevistas. Eso sí nos faltaba. Las entrevistas, pues que algunas se hacía, pero muy de vez en cuando, igual a todo el mundo no le tocaba. O solo se hacía con las nuevas contrataciones. Eso es, a los nuevos, si vas a seguir o no. Pero bueno, yo creo que el diseño del portfolio que hicimos casero estuvo bien porque ya hace años ya introducimos algunos aspectos importantes como era el tema de dónde te encontrabas tú mejor, cuáles eran tus pasiones, dónde te ves tú mejor, en qué etapa, y luego pues sí que hacíamos una reflexión, llevamos una reflexión profesional de que tenías que rellenar un portfolio, ¿no? Que ya te tenías que sentar tú contigo mismo y parar, reflexionar, ver y sacar de ti, porque al final se trataba de buscar, bueno, también todas las... la formación que hicimos para ver cómo se hacía una entrevista, cómo hacerla, tal, ¿no? Pues al final todo eso también pues nos valía pues para sacar lo mejor de cada persona, para saber un poco cuál es la fotografía que tenía la organización en ese momento y luego dirigir la organización a donde nos interesara, ¿no? Yo creo que la primera que hicimos así el nuevo portfolio y entrevistas me acuerdo yo con un Excel y los que estamos en equipo directivo, que en aquel entonces creo que éramos 3 o 4, nos separamos todas las entrevistas con diferentes etapas, diferentes, por lo menos para tener una perspectiva general de la organización, y luego lo que dices tú, pues ya dirigimos un poquito hacia dónde teníamos que ir, y luego también nos ha llevado a hacer una evaluación, porque luego también hubo momentos que nos juntamos con grupos, hicimos algún portfolio también individual, pero nos sentamos con grupo en alguna etapa que igual había habido algún problema o teníamos que potenciar algo, y entonces pues esa flexibilidad también nos vino muy bien para poder atajarla, y bueno, que hoy en día pues ya es una realidad. Y bueno, pues de ese documento el casero que iniciamos... Bueno, que algunos nos lo pidieron, y se lo llevaron para copiar, o sea que muy casero era, pero pago ya valía. Y es también... verdad que las entrevistas yo creo que a la gente le ha dado una manera, una opción de contar un poco su experiencia en el colegio, ¿no? Y de ver un poco ya lo personal también, pues cómo están, cómo no están... Si están a gusto, si hay posibilidades de cambio. Y luego aparte que el mensaje final está recogido que tengan un refuerzo positivo. Es decir, ellos tienen que poner unas metas de año, es decir, acordamos unas metas acordadas, y luego también unas áreas de mejora, pero luego también que el carácter fuese pues más positivo, no que me van a entrevistar, me van aquí a estar dando con el látigo. Eso era importante, porque es verdad que en un primer momento la gente sí que pensó, esto va a ser para evaluarnos, esto va a ser...
Pero bueno, es verdad que también tenemos una trayectoria en la que, por ejemplo, a la hora de evaluar, digo, en la que trabajamos 2 profesores en el aula ya juntos, y eso ya es una manera de evaluación, porque yo ya identifico lo que a ti te falta y tú también identificas lo que a mí me falta, y es una manera de ponernos un poco... Hemos sido transparentes en eso, y luego aparte también, pues bueno, las reuniones de etapa que tenemos, las reuniones de enfoques también nos lleva a que muchos líderes puedan ver cómo están las personas también, y también que haya pues ese feedback, ¿no? Hombre, con esta herramienta hemos colocado, yo creo, a gente muy potente en según qué sitios que nos interesaban. Y también hemos enfocado también la formación, también, porque hemos visto qué es lo que nos hacía falta. O sea, hemos visto el liderazgo, que era un punto que nos interesaba. Hemos visto también pues lo de colaboración, de trabajo en grupo y tal. La gestión de los equipos, porque eso ha sido muy importante. A la hora de gestionar los equipos y las personas y los recursos, pues era... Antes no se nombraban, o sea, los cargos no se nombraban teniendo en cuenta estos datos. Antes tampoco había que hacer 10 cosas y venga, tú estas 2... Eso es, se repartía un poco, se hacía un poco más, pues no sé, ¿no? Pero ahora ya las cosas están... O sea, ¿cómo nombras a una persona responsable de una etapa? O responsable de un enfoque, o responsable de... ¿Cómo la nombras? Porque te parezca así, que puede ser o no. Pues al final, si sabes lo que piensas, si sabes lo que vives, si sabes en qué es bueno, si conoces cómo trabaja, pues al final dices, oye, este está aquí, y si encima está a gusto, ¿qué es lo que nos pasa? Luego sí que a nosotros la evolución que hemos tenido a la hora de digitalizarlo también nos ha venido muy bien, porque para nosotros los que hacemos las entrevistas al final nos llevaba mucho tiempo luego pasarlas, algunos de un Excel a otro, en una pestañita, y entonces ahora al tenerlo todo digitalizado ya lo tenemos... Y se ve bien, porque se ve en qué punto tenemos más concentrada la gente según los valores en los que... Eso lo tenemos digitalizado en la herramienta del SIP, y ahora automáticamente yo clico con qué personas me tocan, y cuando han rellenado el portfolio a mí ya me sale el informe digitalizado de esa persona. Entonces hemos sido mucho más eficientes a la hora de realizar esas entrevistas también, y de anotar los datos y de tener todo ahí perfecto para cuando tú te vas a sentar. Y comentamos del año pasado, o sea, no hablamos del aire de, oye, venga, el año pasado tú y yo nos sentamos y hablamos de esto. ¿Qué hay de esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto? ¿Ha ido bien? ¿Ha ido mal? ¿Cuál es la meta de este año? Venga, para este año. Entonces parece que tiene un sentido, ¿no? Que tiene una razón, que tiene un porqué, que además pues se van a sentir escuchados y vamos a... O sea, otra cultura más participativa, que al final que no solo es el equipo directivo el que tiene que decir, sino que al final pues todos tenemos que aportar a la organización, y yo creo que eso la gente lo valora mucho también a la hora de sentirse escuchada, de pues yo creo que ha sido una cosa que ya el tema del portfolio pues está como... Sí, con todos los miedos que igual al principio podían haber surgido, es verdad que lo planteamos así, siempre desde la manera de siempre pues de la manera más positiva, siempre de refuerzo, siempre para ayudar, siempre para mejorar, porque ha sido... Sí. Y nos funciona, y nos funciona porque también hay situaciones incómodas que también salen ahí, entonces también se enciende la bombillita en la que podemos actuar. O sea, que nos da mucha información que de la otra manera... Se nos escapaba. No la teníamos, no conseguíamos tenerla. O sea, eran datos muy fríos y no teníamos esa... ¿no? Y también el vernos a la cara, oye, ¿qué tal estás? El sentarse, el humanizar esas cosas, ¿no? Que al final también, si todo tienes que rellenar con encuestas en un ordenador, cuando estamos humanamente, ¿no? Es que eso lo aguanta todo, porque tú en un ordenador pones lo que quieras, si quieres ser, pues eso, ¿no? Todo bien, pues lo vas poniendo así. Y si lo quieres, y si te quiere tirar también alguien para abajo, también te lo tira, porque una nota mala también los tira. O sea, y con que uno ponga una nota mala, ya baja todos los indicadores. Entonces, bueno, pues no hemos tenido esa... La gente lo ha valorado bien, yo creo, sí. Bueno.